Durante mucho tiempo, en lo personal, vi el cristianismo como la satisfacción por lo que el Señor había hecho en mi vida y por la obra que recién acabamos de recordar, centrada en la certeza que tengo y que tiene cada uno de los creyentes de poder participar de una gloria futura que está preparada para nosotros, tal como la Biblia lo presenta. Todas esas son verdades importantes, todas esas son verdades maravillosas, pero tienen también algo importante que yo no había visto por mucho tiempo. Y es el hecho de que el Señor no nos salvó solamente como un fin en sí mismo para salvarnos, es decir, para que sea esa la culminación de su obra, para que sea el objetivo final de su sacrificio en la cruz. No fue solamente para darnos vida y vida eterna, sino para que pudiésemos disfrutar de Él y de la comunión con Él. ¿Cómo lo podemos apreciar eso? Bueno, cuando el Señor dice y se reúne con sus discípulos en el aposento alto esa última noche antes de ser crucificado y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Allí hay un anhelo de parte del Señor. Es increíble que Dios busque satisfacción en sus redimidos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Hay un anhelo profundo del corazón de Dios de tener comunión con nosotros, lo que implica entonces una reacción consecuente de parte de nosotros de tener comunión con Él. Y ese es el fin último, es que disfrutemos de Dios y de esa relación que Él ha traído para darnos el privilegio de poder ser feliz. Y no como un asunto que esperamos en lo sucesivo, en el futuro, sino ser felices ya, desde el mismo momento en que Cristo viene a nuestro corazón, donde comienza nuestro caminar con el Señor, ya debemos buscar esa felicidad, esa satisfacción en Él. Algunas concepciones del ser humano que tiene de la felicidad no son necesariamente erróneas. Es decir, por ejemplo, el deseo innato del corazón humano de ser feliz, esa es correcto. El problema es dónde la buscamos. Por ejemplo, constituimos una familia para ser feliz. Buscamos tener alguna capacitación especial para trabajar y a través del trabajo poder llevar alimento a nuestra casa y así ser feliz. Estudiamos más posgrado quizás para tener también otra satisfacción y así buscar en esas cosas y en todos los logros que podamos tener en esta tierra la felicidad, y nos equivocamos rotundamente en el lugar, pero no en el deseo y el anhelo, porque eso es intrínseco al corazón humano. El deseo por la felicidad y la satisfacción no fue una idea que se presentaron los filósofos del tiempo de la época de oro de Grecia o a través de la historia de la humanidad. El deseo de ser feliz es innato, es parte de nuestra constitución como seres humanos. Es la misma naturaleza humana que está impregnada de ese anhelo y la razón es obvia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios implica inmediatamente que la felicidad o el deseo por la felicidad que nosotros tenemos en nuestro corazón intrínsecamente es producido por el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es feliz en sí mismo eternamente? Dios. Entonces eso fue puesto en el corazón nuestro. El problema entonces no está en querer ser feliz, sino en donde buscamos satisfacer dicho anhelo. John Piper escribe un libro que fue un tanto polémico por la forma de interpretación que la gente hizo del libro, pero en realidad no tiene nada de polémico. Un libro que se llama Hedonismo Cristiano. Y por esta primera palabra fue que se criticó mucho el libro, hedonismo. Porque el hedonismo, en términos filosóficos y en términos del paganismo, es la búsqueda del placer por el placer como fin último de la vida. Eso es hedonismo. Pero evidentemente, cuando John Piper escribe hedonismo cristiano, está refiriéndose a otra cosa, a la felicidad que la persona encuentra solamente en Dios. Y que esa búsqueda es correcta. Él escribe lo siguiente:
El hedonismo cristiano enseña que el deseo de ser feliz es dado por Dios y no debe ser negado o resistido, sino dirigido a Dios para satisfacción. El hedonismo cristiano no dice que cualquier cosa que te guste es buena. Eso dice el hedonismo pagano. Dice que Dios te ha mostrado lo que es bueno y el hacerlo debe traerte gozo. Miqueas 6:8. Y ya que el hacer la voluntad de Dios debe traerte gozo, la búsqueda del gozo es parte esencial de todo esfuerzo moral. Si abandonas la búsqueda del gozo y por ende te niegas a ser un hedonista, como yo uso el término, no puedes satisfacer la voluntad de Dios. El hedonismo cristiano afirma que los santos más piadosos de cada época no han encontrado contradicción al decir, por un lado, por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Somos considerados como ovejas para el matadero, Romanos 8:36. Y por otro lado, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, Filipenses 4:4. Parecen contradictorias, parecen dos cosas que están en las antípodas el uno del otro. Es decir, ¿cómo podemos decir, como por causa tuya somos muertos todo el tiempo? Esa es una definición de aflicción, de sufrimiento, de dolor. Y por otro lado decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Puede el creyente vivir en esa paradoja? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la felicidad que mencionan las Escrituras y a la cual se está refiriendo aquí Piper, no es una felicidad que tiene que ver con que estemos exentos de problemas. No es una felicidad que se alcanza porque tenemos un buen trabajo, tenemos una buena remuneración, tenemos un buen hogar sin mayores dificultades, no tenemos dificultades en ningún aspecto de la vida, tenemos paz y entonces somos felices. No se trata de esa felicidad. No, el creyente puede sufrir e igual ser feliz. Por el hecho de que fuimos creados por Dios con un alma inmortal, es completamente imposible que seamos felices entonces en las cosas creadas, y esto negativamente. ¿Dónde no podemos ser felices o con qué cosas no podemos ser felices? Con las cosas creadas no podemos ser felices. No busquemos entonces en ello la felicidad. Porque por su misma naturaleza estas cosas son transitorias, perecibles e inmanentes, es decir, pertenecen a un orden inferior. De tal manera que si el Señor puso eternidad en el corazón del hombre es porque el mismo Señor ha provisto la satisfacción de esa necesidad. No en las cosas creadas, sino en el mismo Creador que vive y permanece para siempre. Allí está la esencia del corazón humano. Y hermanos, es muy importante darse cuenta, porque mi concepción del cristianismo va a cambiar sustancialmente cuando yo entiendo que ese es el objetivo final por el cual fuimos salvados. Ser feliz en Dios. El Salmo 16 es un hermoso retrato de alguien que tuvo una íntima y profunda relación con Dios y que encontró su satisfacción plena, absoluta en Dios. Es un salmo de David que nos ofrece tres aspectos característicos de una persona feliz. Primero, nos lleva a considerar que el retrato de un hombre feliz se caracteriza por su confianza absoluta en Dios. Segundo, es una persona que está satisfecha en Dios. Y tercero, es aquel que ha encontrado su plenitud en Dios. Es una persona que confía plenamente en Dios, es una persona que está satisfecha en Dios y es una persona que ha encontrado su plenitud en Dios. Es un salmo de los más hermosos que podemos leer en las Escrituras. Y una cosa interesante, es la experiencia de un hombre que sufrió mucho durante su vida. De los 150 salmos, al menos 73 son de él y los teólogos dicen que probablemente muchos más todavía son de David. Y en esos salmos hay diferentes situaciones de la vida que expresan su relación con Dios, su propia experiencia con Dios en medio de circunstancias difíciles. De tal manera que el que escribe este salmo no es una persona que no sufría,
sino es una persona que era feliz. Pero no en las circunstancias, no en las cosas, no en los logros, sino en Dios. Leamos estos 11 versículos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es un salmo que repite mucho el concepto de gozo, de satisfacción, de plenitud. Versículo 2, la última cláusula. No hay para mí bien fuera de ti. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas no son las expresiones de una persona amargada y que vive su vida en forma amargada porque no ha encontrado la satisfacción en esta tierra. Estas son las palabras de un hombre que realmente estaba impregnado de Dios. No era un hombre perfecto como nosotros también. Tenía tentaciones como las que nosotros tenemos. Tenía debilidades como las que nosotros tenemos, pero había una diferencia notable. Él había entendido que Dios se había relacionado con él con el propósito de que él fuera feliz en Dios. Eso es lo que se ve en estos 11 versículos. Hay expresiones maravillosas que él declara aquí como una certeza de que su satisfacción es Dios. Y eso es lo que yo quiero que podamos hoy reflexionar. Pero no solamente para decir, ahora sé un poco más de la Biblia, ahora entiendo el Salmo 16, sino para ver cómo está mi vida en relación con eso. Para ser confrontado, para ser despertado, para que mi espíritu sea despertado. Y podamos tener verdaderamente, dar un paso adelante en esa comprensión y en esa realidad de una comunión más íntima con Dios. Lo primero que vemos, versículo 1 al 4, es el primer retrato, la primera característica del retrato de un hombre feliz es el que confía en Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. El Salmo comienza con una oración. El Salmo comienza con una oración, pero luego todo lo demás es gozo, es satisfacción, es bendecir a Dios, es alabar a Dios, es exaltar a Dios. Pero una pequeña oración al principio es con la que comienza el Salmo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta expresión de David contiene una petición, como dije, guárdame. Y una razón por la cual está seguro que su oración, su petición va a ser respondida afirmativamente, porque en ti he confiado.
La petición tiene como fundamento su confianza en Dios. No era una confianza circunstancial, sino permanente. Noten lo que dice, en ti he confiado, no dice en ti confiaré. En ti he confiado. Es decir, ya he puesto mi confianza en ti en el pasado y he experimentado una satisfacción enorme por el hecho de que tú me has guardado. Noten cómo las dos cosas están relacionadas. La palabra confiado se traduce de una raíz primaria en el original que significa huir por protección. Podemos ilustrarlo de esta manera. Cuando viene un terremoto o algo fuerte, o un tsunami, por ejemplo, para las personas que viven en la costa, ¿qué es lo que hace la persona cuando ve que se acerca a la situación de peligro inminente? Corre hacia los lugares altos con el fin de poder no ser alcanzada por el agua, por la ola. Esta es una expresión entonces de una persona que sabe que está en peligro constante. Alrededor de él hay peligros permanentes, pero él dice, yo he confiado en ti, yo he huido a refugiarme en ti. No es un mero concepto la confianza en Dios. Eso nos enseña David. Sino una acción de parte de un creyente de refugiarse en el Señor para ser protegido. Ahora pensamos, bueno, pero esa es una actitud egoísta, claro, porque yo quiero mi bienestar. No, no es una actitud egoísta cuando se entiende que David pedía ser protegido para honrar al Señor, no para su propia autosatisfacción. El peregrinaje del creyente en esta tierra lo expone a muchas amenazas de diversa índole, de tal manera que siempre está requiriendo un refugio cierto y seguro. Y ese refugio, está diciendo David, eres tú, Señor. De hecho, es por eso que David ruega que el Señor lo preserve o lo guarde. Esta no es una preservación egoísta, como dije. No, este tipo de felicidad que el hombre busca afanosamente aquí en el Salmo es una felicidad que tiene que ver con Dios y no consigo mismo. No con mis deseos, no con mis anhelos, sino con Dios. Es una petición que apunta a que el Señor lo guarde para hacer su voluntad, porque no concibe su vida aparte de su relación con Dios. Hermano, nuestra vida no existe aparte de nuestra relación con Dios. Decimos, pero ¿cómo si todas las personas que no tienen una relación con Dios viven? Pero viven circunstancialmente para un mundo que va a perecer. Pero el creyente tiene una connotación de trascendencia, porque entiende que su relación con Dios le da esa posibilidad de trascender, pero no para ser feliz en la gloria con el Señor, sino para ser feliz ahora mismo, en el momento en que Cristo viene a la vida de una persona. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Yo me he refugiado en ti y tú me has guardado, tú me has protegido, tú me has dado la preservación que yo necesito, pero no para mí mismo, sino para que tú seas honrado a través de mi vida. Queridos hermanos, estamos tan acostumbrados a concebir nuestra relación con Dios en función de lo que recibimos de Él, ¿no es verdad? El Señor me dio salvación, el Señor me da el alimento todos los días, el Señor me da salud, el Señor me da fuerzas y gracia para poder trabajar, y todo eso es verdad. Pero no es un fin en sí mismo esas cosas. Ni siquiera la salvación es un fin en sí mismo. David no buscaba protección como un fin en sí mismo, sino como un medio para no apartarse de su comunión con el Señor. Era la relación con el Señor la que traía satisfacción a su vida. Esa era la relación del Señor, lo que lo llevaba a orar por preservación. Porque era consciente de que estaba permanentemente asediado por un mundo hostil, sin Dios, por un corazón engañoso y por un enemigo poderoso. Nosotros estamos en las mismas circunstancias. Nosotros estamos asediados por un corazón engañoso que siempre quiere desviarnos del camino del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escuchábamos hace un tiempo acá. Porque eso es lo que dice el profeta Jeremías.
Nuestro corazón tiende a centrarse tanto en las cosas de esta tierra que no nos permite elevarnos a una relación más completa con Dios. No nos permite esa satisfacción, degustación de lo que significa la relación con Dios. Luchamos con un corazón engañoso. Pero también por un mundo sin Dios. El mundo nos atrae, nos seduce, nos ofrece cosas que son satisfactorias en el momento. Porque así es el pecado, como alguien dijo, es como una tarjeta de crédito. Ten hoy las cosas que quieres, págala mañana, pero el pago es mucho más complejo de poder dar. Porque el pecado nos pasa una factura pesada. Por eso, porque el mundo nos atrae. Como dice en el peregrino Juan Bunyan, el escritor, la feria de las vanidades nos atrae, nos seduce, para no permitirnos gozar y disfrutar del Señor como debemos. Y por supuesto hay un enemigo poderoso que anda como león rugiente buscando a quien devorar, de tal forma que estos tres enemigos reales del creyente, que todo el tiempo lo están asediando, todos esos enemigos deben ser, sobre todo esos, entre esos enemigos debemos vivir, y entonces necesitamos que el Señor nos guarde, nos preserve. Pero no tan como una confianza en Dios es la única que nos va a dar la preservación que necesitamos. Guárdame del mundo, dijo Carlos Spurgeon. Ayúdame a no dejarme llevar por sus emociones. No me permitas ser víctima de sus halagos ni temer sus ceños fruncidos. Guárdame del diablo, que no me tiente más de lo que puedo soportar. Guárdame de mí mismo. Evita que me vuelva envidioso, egoísta, altivo, orgulloso, perezoso. Protégeme de esos males hacia los que veo correr a otros, y protégeme de esos males hacia los que yo mismo soy propenso a correr. Guárdame de los males conocidos y de los males desconocidos. Guárdame, Señor, porque en ti confío. Hermanos, muchas veces nosotros estamos confiando más en nosotros mismos. Incluso podemos estar confiando en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Somos una iglesia bíblica. Qué hermoso, somos una iglesia bíblica. Estamos siempre hablando de la palabra. Qué bueno que estemos siempre hablando de la palabra. Pero el punto aquí es que yo no confío en mi conocimiento, ni en mi sabiduría, ni en mi santidad. Confío en Él. Mi confianza está en Dios. ¿Y por qué? Porque en Él yo lo conozco y disfruto de una relación con Él. Este pensamiento se refuerza con su declaración siguiente, que expresa su privilegio de ser un siervo del Señor, que sostiene una íntima comunión con Dios. En un lenguaje que es común, David habla con su propia alma, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Hay dos cosas hermosas allí. En la primera, David se reconoce como un siervo de Dios y reconoce a Dios como su Señor. En otras palabras, está diciendo, tú eres mi dueño, mi amo, mi Señor. ¿Puede una persona ser feliz cuando se somete a un amo? Por supuesto que sí, porque este amo es bondadoso, lleno de misericordia, de gracia y de compasión. Y entonces disfruta de esa relación con Él, de sometimiento a la autoridad del Señor. No se puede ser feliz si yo soy el gobernante de mi propia vida. No puedo alcanzar la felicidad y la satisfacción real en aquello. No puedo ser feliz si soy el siervo de mi trabajo. No puedo ser feliz si soy el siervo de las cosas que tanto anhela la gente en esta tierra y si yo voy por ese mismo camino. Solo cuando Dios es mi Señor, allí puedo ser feliz. David está diciendo en otras palabras, no me pertenezco a mí mismo, soy tu siervo y vivo para hacer tu voluntad, Señor. Por eso ruego que me guardes de los múltiples enemigos que amenazan mi comunión contigo. Dios tiene derecho a la supremacía sobre nosotros en todos los aspectos en los que esta supremacía puede ser ejercida. No es solo nuestro deber, también es nuestro interés
tomar al Señor por nuestro Señor. Es más, debe ser nuestro deleite, porque no hay para mí bien fuera de ti. ¡Qué maravillosa expresión! No hay para mí bien fuera de ti. No conozco nada bueno, Señor, fuera de ti. Porque miro mi corazón y me asombro de mi maldad. Porque miro a mi alrededor y veo que vivo en medio de pueblo de labios inmundos, como dijo Isaías cuando tuvo frente al Señor. Solamente cuando elevo mi vista al cielo, encuentro que allí está todo mi bien. ¿Se dan cuenta que no es meramente un asunto intelectual que nosotros debemos captar, sino es una realidad vivencial? David concibe la relación con el Señor como una vivencia cotidiana. Y esa vivencia cotidiana está impulsada por la reacción al amor de Dios hacia mí. No encuentro nada de bien fuera de ti. Con esta declaración David expresa un sentimiento más profundo de que su vida solo tenía sentido en relación con Dios. Que su más grande bien no lo podía encontrar aparte de Dios. En otras palabras, el salmista está diciendo, mi felicidad no es independiente de ti, Señor. Mi felicidad es dependiente de ti. David llegó a la conclusión correcta, Dios es suficiente, nada bueno hay fuera de Él, Él es todo suficiente. La misma conclusión a la que arribó Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero nosotros miramos nuestro corazón y sabemos que todavía nuestro corazón está lleno de deseos de esta tierra. ¿No es verdad? Nosotros nos ponemos frente a la Escritura y decimos, ¿cómo el apóstol Pablo puede decir, en la cruz de Cristo el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo? ¿Cómo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y nosotros lo podemos repetir, lo sabemos de memoria, está en nuestra cabeza, los versículos bíblicos brotan a medida que vamos pensando. Sin embargo, la pregunta es, ¿esa es una realidad? Es una realidad, he llegado a esa conclusión y esa conclusión es la que sostiene mi vida y la que alegra mi corazón y la que me da satisfacción aún en los momentos más tristes de mi vida. Ese es el punto, a eso queremos llegar. Es decir, yo entiendo que de esto se trata de que yo tengo que evaluar mi vida, colocarme en el espejo y decir como David, no hay para mí bien fuera de ti, pero no en las palabras, sino en los hechos. El gozo de la comunión se ve en el acto mismo de crear la confianza, la inmortalidad en el Dios que permanece para siempre y del cual se deriva todo lo bueno. De hecho, Él es el sumo bien. La expresión más pura de la más alta devoción radica en estas pocas palabras, como dijo alguien, nada fuera de Cristo, todo en Cristo. No quiero nada fuera de ti, está diciendo David. Quiero todo de ti. Hermanos, se aprecia como el Señor nos ofrece un banquete extraordinario espiritualmente hablando y nosotros nos conformamos muchas veces con las migajas de esta tierra. ¿Cuántas veces nos esforzamos por cambiar las cosas y nos enojamos cuando vemos lo que está pasando en el ámbito político, social, económico de un país o a nivel mundial y queremos cambiar las estructuras sociales a través de una participación activa y decimos que ese es el propósito del creyente? No, el propósito de la iglesia no es ese. El propósito del creyente es gozarse en Dios. Eso nos está diciendo David. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien dentro de mi corazón. Mi bien está en ti. Estas no son las palabras de alguien que está jugando a la religión, sino de un hombre que conocía al Señor y había depositado conscientemente toda su confianza en Él. No porque haya sido forzado a ello, sino porque no podía concebir su vida aparte de su Señor. Este es el carácter distintivo de un alma que ha encontrado la fuente de la felicidad. No en algo que ha llegado a poseer, sino en alguien que lo ha llegado a poseer para sí mismo. Dios. Dios es el que nos posee para siempre.
y cómo actúa en función del resto. Miren lo que él dice. Hay dos relaciones que se mencionan en los versículos siguientes. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Por qué? Se refiere a su relación y su comunión con los creyentes, con las personas que tienen la misma fe en el Señor, porque se parecen también a ese Dios a quien amo. No en el sentido de perfección, no. Sino en el sentido de que su vida también tiene el mismo eje rector que es Dios. Los creyentes son mi mayor satisfacción, compartir con ellos es mi mayor placer. ¿Por qué? Porque mi placer eres tú y ellos son tuyos. Y yo también. Y luego una relación contraria en el versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Qué fuertes son estas palabras, pero al mismo tiempo que reflejan lo que realmente pasa. Y hermanos, hay una tristeza enorme y eso debe ocurrir en nuestros corazones como una reacción natural. Cuando vemos que nosotros estamos disfrutando de Dios y miramos hacia el lado y vemos que los demás no lo están haciendo, sino que están siguiendo sus propios dioses y están siguiendo sus propias concepciones cerradas de Dios, hay tristeza en nuestro corazón. Porque queremos que también ellos disfruten de este Dios, del Dios de la Biblia. Y aquí David dice, lamentablemente ese camino es un camino de infelicidad permanente. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Y luego menciona su convicción. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque no existe felicidad aparte de Dios. No existe verdadera felicidad sin confiar en Dios. Segundo, el versículo 5 cambia un poco y vuelve otra vez a su propia consideración respecto de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Un hombre feliz, el segundo retrato de un hombre feliz es el que está satisfecho en Dios. ¿Cuáles son las cosas por las cuales más pelea una familia cuando alguien muere, cuando muere el padre o la madre en la casa? ¿Cuál es? La herencia, ¿cierto? Es increíble cómo las personas que nunca llegaron a ver al padre o a la madre en su lecho de muerte, llegan inmediatamente cuando muere para cobrar su parte de la herencia. El hombre vive para eso. El ser humano en general vive para esas cosas. Pero miren lo que dice David. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El pensamiento de estos dos primeros versículos, versículos 5 y 6, están directamente relacionados con esas dos maravillosas declaraciones del versículo 2. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Si no hay para mí bien fuera de ti, entonces mi única herencia que yo anhelo eres tú. Hermanos, eso es una cosa lógica y razonable. Todo lo que nosotros poseemos y nuestros grandes logros, nuestra satisfacción, entre comillas, que tenemos al hacer un buen trabajo, que es bueno que lo hagamos porque también refleja el carácter de Dios de diligencia. Sin embargo, más allá de eso, todo eso va a quedar en el olvido, ¿no es verdad? Todo eso va a quedar, no vamos a tener la posibilidad de tenerlas en nuestras manos cuando vamos a la tumba. Entonces, ¿cuál es mi herencia? La herencia que permanece para siempre. Tú eres mi herencia. Tú eres mi Señor. Con cada vez mayor decisión y conciencia de suficiencia dirá una persona que dice tú eres mi Señor. El Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi heredad y de mi copa. Hay una ilusión probablemente a la división de la tierra de Canaán en las tribus
ninguna parte de la cual fue asignada a la tribu de Leví. De todas las tribus de Israel, ninguna porción de herencia, físicamente hablando, es decir, de tierra, fue asignada a la tribu de Leví. Porque se declaró expresamente, Jehová será su porción. Número 18-20. Lo que era verdad a nivel nacional de Leví, era verdad en su más profundo significado espiritual de cada israelita creyente. Y lo es de cada creyente en general. ¿Qué más puede poseer aquel que ya posee al dador de todo? ¿Qué más puede poseer aquel que ya posee al dador de todo? Es decir, ¿qué más posesiones podemos buscar nosotros, hermanos, si ya Dios es nuestra posesión? Y es el dador de todas las cosas. ¿Qué manera más gloriosa de hablar del salmista? Su posesión más maravillosa y definitiva es el mismo dador de todos sus dones. En las expresiones del salmista subyace una convicción profunda, a saber, que la porción de su herencia no era algo, sino alguien. Esa es la porción nuestra. Pienso en las grandes catedrales de Europa. Se construyeron con el fin de magnificar la grandeza y la majestad de Dios. En los tiempos en donde la Reforma golpeó fuertemente con el Evangelio de Cristo, mucha gente llegó a convertirse y construyeron grandes catedrales, grandes monumentos a la majestad y la grandeza de Dios. Sin embargo, pasó el tiempo y esos lugares hoy están vacíos. El énfasis estaba equivocado. La iglesia no existe por sus grandes catedrales. La iglesia existe porque Dios ha hecho habitación por su Espíritu en cada uno de los creyentes. Esa es la iglesia que prevalece. Esa es la iglesia que permanece. Un día pueden quemar este templo, este lugar de reunión que nosotros llamamos templo, pero no pueden quemar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el que habita su iglesia. ¿Y podemos perder aquello? No, jamás, nunca lo podemos perder. Allí está entonces la satisfacción de David. Dice, no quiero nada terrenal, solamente estoy satisfecho en ti, Señor. Lo que es de Dios, el lugar de lo que hace es llenar los pensamientos felices del salmista. La conciencia del descanso perfecto en la perfecta satisfacción de las necesidades y los deseos sigue siempre a la posesión de Dios. Es decir, una persona que posee a Dios lo posee todo. Y una persona que posee a Dios no puede perder nunca, jamás eso. Puede perder todo en esta tierra. También su vida un día la perderá, ¿o no es así? Pero no perderá su relación y su comunión con Dios, que incluso irá más allá de la muerte, dice la Biblia. Las formas inferiores de posesión, por las que se llama a los hombres propietarios de posesiones materiales, entre comillas, son imperfectas, porque todas son precarias y temporales. Nada pertenece realmente a un hombre si se lo pueden quitar. Quiero repetir esta última frase. Nada pertenece realmente a un hombre si se lo pueden quitar. Es decir, yo no poseo nada de lo que me pueden quitar. Todo eso no es posesión real. ¿Cuál es la única posesión real? Dios. Lo que podemos perder difícilmente se puede decir que lo tengamos. Son míos, eran tuyos, mañana serán de otra persona. Mientras los tenemos, no los tenemos en ningún sentido profundo. No podemos retenerlos, no son realmente nuestros en absoluto. Lo único que vale la pena llamar mío es algo que penetra y satura la sustancia misma de mi alma. Que como un trozo de tela teñido en el grano, dijo alguien, mientras dos hilos se mantengan unidos, el tinte estará allí. Mientras dos hilos se mantengan unidos, Dios y yo, Dios y tú. Eso es lo que permanece. Eso es lo que permanece para siempre. Ahora, eso no significa que seamos
austeros completamente, seamos como una persona que dice voy a ignorar el mundo, porque no se trata de ignorar el mundo, se trata de interpretar el mundo de la perspectiva de Dios. Y esa perspectiva es, mi herencia eres tú, y eso es suficiente para mí. Así es como Dios se da a sí mismo. Y nada puede quitar eso del alma de un hombre. Él, en la dulzura de su gracia, se otorga al hombre y guarda su propio don, que es el mismo, en el corazón mismo del ser humano. El que habita en Dios y Dios en él, vive como en la fortaleza y ciudadela más recóndita. El ruido de la batalla puede rugir alrededor de los muros, mencionó alguien, pero en el interior hay un profundo silencio y paz. Esa es la verdadera felicidad. La tormenta puede rugir alrededor de las costas, pero el que tiene a Dios por su porción habita en un tranquilo valle interior, donde las tempestades nunca llegan. Nunca llegan. La aflicción puede llegar a mi cuerpo, la aflicción puede llegar a mi mente, la aflicción puede llegar a mis emociones y sentimientos. Me puedo sentir abrumado como el mismo David se sintió en circunstancias de su vida, pero hay algo que no cambia jamás y es el hecho de que esa relación con Dios no la puedo perder. Y por eso mi herencia es segura. Y hermanos, no la puedo perder no porque yo sea piadoso, no la puedo perder porque Él promete que sus ovejas permanecerán en su mano. Así que el arrebatamiento tranquilo del Salmo 16 es la expresión verdadera del corazón familiarizado con Dios y solo de Él. Cualquier otra cosa que tenga un hombre, si no tiene a Jehová como su porción, una parte de sí mismo se mantendrá rígida, dijo alguien, disidente e insatisfecha, y le impedirá decir, mi herencia es hermosa para mí. Este veredicto de la experiencia implica, tal como está en Hebreo, deleite subjetivo en la porción. Y no meramente el valor objetivo de la misma, y esto lo quiero explicar. Sabemos que en Dios lo tenemos todo y no necesitamos nada más. Eso es objetivo. Pero aquí está apuntando al deleite subjetivo. ¿Qué significa eso? Que esa verdad que es objetiva y que siempre será la misma, debe ser disfrutada por mí. Debe ser tomada por mí. Es como cuando yo tengo delante de mis manos un panal de miel maravilloso, donde corre la miel y ya ese solo hecho produce algo en mi boca y en un deseo de poder comer, pero lo mantengo a distancia. Es objetivo que ese alimento es sustancial para mí, que me va a dar fortaleza, que es uno de los alimentos más gloriosos de la naturaleza en cuanto a sus características y cualidades y propiedades, pero yo lo mantengo ahí. Eso es la verdad objetiva. Dios es mi herencia, pero la verdad subjetiva es voy a disfrutar de mi herencia. ¿Entienden? En Efesios capítulo 1 al final dice que Él es el Espíritu Santo son nuestras arras. Y esa es una anticipación. ¿De qué? Del banquete final en la gloria celestial. Pero ya estoy disfrutando. Y hermanos, ese es el llamado. Disfruta de Dios. Realmente tu relación con Dios debe ser más profunda para que puedas estar completamente satisfecho en Él. Porque Dios es la porción de mi herencia, pero yo necesito tomarla y disfrutarla. Esa es la preeminencia particular de una vida llena de Dios. ¿Quién más puede decir lo mismo? Bienaventurados aquellos cuyo deleite está en Dios. Un hombre feliz es aquel que está satisfecho en Dios porque Él es su herencia eterna. Él es nuestra herencia eterna. Cuando partimos de esta tierra, apenas podemos llevar la ropa, un poco de la ropa que llevamos, ¿cierto? La llevamos puesta después que tuvimos durante esta vida y nada más. Pero el creyente tiene una mirada trascendente. Y eso es lo que dice el versículo 9 al 11. Y es la última parte. El retrato de un hombre feliz se caracteriza porque él ha encontrado su plenitud en Dios.
porque él ha encontrado su plenitud en Dios. Un hombre feliz es el que ha encontrado su plenitud en Dios. El salmista está aquí en la cima de la montaña. Obtiene una visión brillante del glorioso futuro y está lleno de éxtasis. Se le asegura la vida, la resurrección y la inmortalidad. Yo sé que estos versículos, especialmente el versículo 10, es asignado al Señor Jesucristo como el cumplimiento perfecto de aquello, por supuesto que sí. Pero arrebatado por el Espíritu, David escribe esto. David está robado, extasiado, con la idea de que ha hallado la plenitud en su Señor y nada puede ser un obstáculo suficiente para arrebatarle ese gozo. Ni siquiera la muerte con todas sus negativas connotaciones y el terror del que es precedida. Dice libremente, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Versículo 9. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hasta la primera parte, la primera cláusula del versículo 10 es David y su vida. De ahí en adelante es Cristo. Pero es maravilloso lo que está diciendo, porque se enfrenta a la realidad de la muerte. Y dice, sí, voy a morir. Por eso dice, mi carne también reposará confiadamente. Es una forma de decir que va a morir. Pero no tiene temor. No tiene temor porque ha alcanzado su plenitud en Dios. Hasta aquí David habla de la experiencia de un creyente que ya no teme a la muerte porque ha encontrado en Dios su plenitud. Y como dirá Pablo a los romanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, hay una certeza absoluta que la muerte no va a ser un obstáculo suficiente para yo seguir disfrutando de ti. Y hermanos, se han puesto a pensar en eso, que en la medida en que disfrutemos más de Dios aquí en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, más preparados vamos a estar para disfrutar de la plenitud en la gloria celestial. El salmista no solo se regocija por haber sido liberado del poder de la muerte, sino que anticipa glorias desconocidas. Saliendo de la sombra de la muerte pasará la luz gloriosa del rostro descubierto de Dios. Hay un camino de vida que serpentea a través del valle y sombra de la muerte. Por eso es interesante que el Salmo 23 le llama, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ni siquiera dice en muerte, porque la sombra es algo que desaparece. Y la muerte para un creyente desaparece. Físicamente su cuerpo se produce la separación del alma del cuerpo, pero espiritualmente no hay ningún tipo de desconexión con Dios. La muerte atraviesa el cementerio y conduce directamente a la meta dorada. Aquí se indica la gloria que ha de ser revelada, su plenitud, plenitud de gozo, saciedad o más bien satisfacción en un sentido más exaltado, su variedad, placeres o delicias. El plural denota no solo riqueza, sino variedad. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias, plural, para siempre. Nuestra naturaleza múltiple encontrará todo lo que necesita cuando beba así en los ríos de su placer, su perpetuidad para siempre, plenitud en toda su expresión. Hermano, ¿por qué no disfrutamos tanto de Dios como debiésemos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué nos conformamos con tan poco teniendo tanto? Teniéndolo todo en realidad. Si no se trata de un conformismo con rituales y ceremonias que podemos hacer. No se trata simplemente de leer la Biblia, se trata de disfrutar de escuchar a Dios. Se trata de que también nosotros disfrutamos cuando elevamos nuestro corazón a Dios en oración. Pero no como un deber, ya tienes que hacerlo porque así se te dijo en el discipulado que tenías que hacerlo toda la vida. No, no es eso, sino que disfruta de Dios, hazlo porque estás pleno en Dios. Que tu vida como creyente pueda ser una vida que se alimenta de Dios. David entiende que la muerte no puede quitar su plena satisfacción y felicidad en Dios. Es por el hecho que confía que el Señor no dejaría su alma en el lugar de los muertos, Seol,
mirando hacia el futuro glorioso donde vendría aquel en el que había puesto su confianza. Y aquí es donde entra el Señor Jesucristo en escena. Porque David obviamente no conocía al Señor porque vivió 1000 años antes que él, pero sí, en el sentido teológico práctico, por los rituales que realizaban los israelitas, se entendía que todo apuntaba hacia el cumplimiento de cuando viniera el sacrificio perfecto. El Mesías con su sacrificio perfecto. De tal manera que David lo que está haciendo aquí es decir, yo no puedo no ver corrupción, pero el que vendrá no verá corrupción. Y termina de una manera extraordinaria el Salmo. Me mostrarán la senda de la vida. Es una certeza absoluta. En tu presencia hay plenitud de gozo, de delicias a tu diestra para siempre. Cuando pensamos en eso, pensamos en algo que vendrá, pero yo quiero que pensemos en algo que está. ¿Cuándo comenzó? Cuando Cristo vino a nuestra vida. Y eso no se acaba jamás. Pero hermano, y con esto estoy terminando, si queremos ser felices, desechemos todas las otras cosas que pensamos que en ellas vamos a encontrar felicidad. Y coloquemos nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra felicidad. Él es el todo. Y disfrutemos de aquello. Así el retrato de un hombre feliz tiene 3 colores distintivos. Es el retrato de un hombre que confía en Dios, de un hombre que se satisface en Dios y de un hombre que encuentra su plenitud en Dios. Padre, te damos gracias. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si siendo santo, glorioso, majestuoso y estando en una interrelación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una felicidad eterna, tú quisiste crear a personas conforme a tu imagen y semejanza. Para que pudiésemos tener también el germen allí en el alma de buscar la felicidad, la satisfacción plena. Pero al mismo tiempo mostraste que eso es imposible fuera de ti. Señor, yo te ruego que nosotros no equivoquemos el camino. Ayúdanos a no buscar la satisfacción en lo que hacemos. Ayúdanos a no buscar la satisfacción en lo que tenemos como posesión en esta tierra. Ayúdanos a buscar solamente la satisfacción en ti, Señor. Tú eres suficiente, no hay para mí bien fuera de ti. Quizás sea también el principio rector de nuestra vida. Y si tú eres nuestra herencia, no necesitamos nada más. Padre, danos gracia para vivir conforme a esas verdades. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.